La autoestima es indudablemente uno de los grandes descubrimientos de las ciencias de la conducta en el siglo XX. Abre las puertas del tercer milenio a la esperanza de un futuro mejor para la humanidad y para todos y cada uno de sus integrantes. Es conveniente que se inicie en el ambiente familiar, en el que se cultiven la ilusión, la esperanza y la idea de que el ser humano puede ser capaz de ir haciendo día a día un milagro de su propia existencia, ya sea en el amanecer, en la primavera de la vida e inclusive en el otoño de la existencia. En este escenario, recordemos a quienes son exitosos, por ejemplo, en la política. El presidente Nayib Bukele de El Salvador, con solo 42 años, dirige los destinos del país centroamericano, con más de 6 millones de habitantes. Y de otro lado, el presidente Joseph Biden de Estados Unidos, con 81 años de edad, dirige la potencia mundial de más de 333 millones de personas. Asimismo, debemos tener cuidado cuando una determinada conducta o proceder de una persona no es autoestima. La autoestima no es soberbia, sentirse bien consigo mismo, creerse el ombligo del mundo, creerse superior a otros por razones de raza, de cultura, de posición social, de religión o por cualquier otra razón. No es sentirse en la gloria cuando se triunfa y en el infierno si se fracasa. No es prepotencia o autoritarismo. No es meramente ser un triunfador, sino saber también ser un perdedor. En este sentido, escucharemos en primer término el poema titulado El triunfador o triunfadora, y a continuación les invitamos a compartir una interesante entrevista que realizamos a un destacado psicólogo del Ministerio de Salud para conocer un enfoque profesional y directo referente a la autoestima. Triunfador. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. No escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, tú puedes. Solo escucho a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que te animan y te dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino de la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, tu libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Psicólogo César Augusto Candela Linares. Psicólogo con 40 años de experiencia en las áreas clínica, educativa y organizacional. Estudios de maestría en docencia universitaria y doctorado en psicología. Estudios de diplomados en psicología clínica, técnicas conductuales, problemas de aprendizaje y lenguaje, recursos humanos, coaching laboral. Psicólogo responsable del Servicio de Psicología del Centro de Salud San Miguel Minsa. Psicólogo encargado del área de evaluación y perfil psicológico en diversas instituciones educativas y empresariales privadas. Estimados colegas y estudiantes, muchos estudiantes, a pesar que tienen fortalezas, no se arriesgan para ejercer la docencia de manera exitosa
porque asumen que van a tener problemas, que les va a ir mal con los estudiantes, con los colegas, inclusive con el programa de estudios. Dentro de este contexto de una problemática emocional en ciertas personas, hemos creído oportuno entrevistar a uno de los más reconocidos psicólogos del Ministerio de Salud. Me refiero al doctor César Augusto Candela Linares, quien ha tenido la gentileza de atendernos unos minutos. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿La autoestima se hereda o se adquiere? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su atención y por la invitación que me han hecho ustedes. Le podría dar una respuesta en relación a lo siguiente, ¿no? La autoestima, ¿no?, se adquiere, ¿no? Se adquiere desde el momento, desde que el niño nace, ¿no?, desde los primeros años, ¿no?, y se va desarrollando progresivamente. Aunque hay factores predisponentes para que ese desarrollo de autoestima sea adecuado o inadecuado. Lo que se llama la vida intrauterina, la psicología prenatal es muy importante para explicarnos el inicio de ello, sobre todo los primeros 5 meses de gestación. ¿Por qué? Porque se forma el sistema nervioso central. Son factores predisponentes. Una gestante que tiene problemas emocionales, que tiene conflictos en su gestación, lógicamente va a ser un factor muy importante para cuando ese niño nazca, ese nuevo ser nazca, realmente comience a iniciarse el desarrollo de una manera adecuada e inadecuada. Eso no significa de que si realmente tiene una gestación con problemas, eso no se puede resolver. Sí se puede resolver, se puede solucionar. Pero la autoestima prácticamente se desarrolla desde el momento que el niño nace, en función a una serie de factores, ¿no? Primero familiares, ¿no?, culturales, sociales, entre otros. No se olviden de que todos nosotros los primeros años de vida aprendemos muchos modelos, imitamos muchos modelos y programamos muchas ideas que nos comparten nuestros padres o seres de importancia, sobre todo los primeros 8 o 10 años de vida. Recordamos, por ejemplo, el test internacional o el test de Barón, ¿ya?, donde hay un puntaje máximo, ¿no?, donde se asume que esa persona que obtiene ese puntaje máximo tiene una óptima inteligencia emocional. En cambio, sí que hay un puntaje mínimo, ¿no?, si está por debajo de 60, ¿no?, 50, entonces se le considera que es un analfabeto emocional, ¿no? Dentro de ese escenario de puntajes, ¿existe también algo similar en estas pruebas para autoestima? Por supuesto, hay niveles dependiendo del autor, ¿no? Hay unos en nivel medio, alto, bajo, ¿no? Depende de cómo haya, ¿no?, hecho la estandarización, la baremización, cómo se haya estructurado la prueba inicial. En este caso, como les decía, si es una prueba que la ha traído del extranjero, por ejemplo, hablando del test de Barón. El test de Barón es una prueba que mide inteligencia emocional, mide 5 componentes y 15 subcomponentes, y por ejemplo, dentro de los subcomponentes está lo que es la autoestima, por ejemplo. Entonces, el autor Ugarriza, que estandarizó esta prueba, prácticamente utilizó una población nacional significativa y entonces sacó puntajes en función de esa baremización, donde decía, ¿no?, nivel de inteligencia emocional desarrollada, necesita desarrollar, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a estar en función a la prueba, pero que haya promedio, vamos a suponer en general, medio, alto, bajo, deficiente, necesita desarrollar, existe, pero por supuesto dependiendo de cada prueba. Qué interesante, ¿no? Existen muchísimas personas que tienen una alta autoestima y son precisamente aquellas que triunfan en la actividad personal o en la actividad profesional. Sin embargo, de otro lado, existen personas que tienen una baja autoestima. Para usted, doctor, ¿cuál sería el perfil de una persona con baja autoestima? Estamos pensando un poco en el mundo universitario, ¿no? Ya. En el mundo de los adolescentes que ingresan a la universidad,
y que progresivamente van avanzando pues, adolescentes en edad, jóvenes, ¿no? Sí. Estamos hablando de 17 a 29 años, que es la población de jóvenes. Perfecto. Entonces, el perfil mayormente se tiene que ver con lo siguiente, ciertas características, ¿no? Lo primero es la inseguridad que presenta, ¿no? En este caso el joven, tanto en la parte académica, ¿no? Laboral, familiar, sentimental. La inseguridad que tiene, la falta de capacidad para tomar decisiones, ¿no? La cierta timidez que tiene la persona. No puede afrontar y enfrentar una situación. Muchas de esas personas les cuesta trabajo tocar la puerta para conseguir un empleo. Muchas de estas personas, cuando van a un examen, pueden estudiar mucho, pero al día siguiente se olvidan, lo que se llama, se bloquean emocionalmente. Entonces, muchos de ellos tienen lo que se llama rasgos emocionales, que significa cierta ansiedad, ¿no? En su ser. Ese conjunto de signos o síntomas hace que la persona no se sienta bien. Y sobre todo, lo más importante, como no se valora como persona, no se siente bien como persona, lógicamente muchas veces lo lleva a la depresión. ¿Ok? Entonces una baja autoestima puede llevarla a la depresión. Estamos entrevistando en esta oportunidad al reconocido psicólogo del Ministerio de Salud, el doctor César Candela Linares. En esta oportunidad para tocar un tema tan importante como es la autoestima. Estimado doctor, ¿cómo manejaría un caso de baja autoestima con la finalidad de potenciarla? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que cada caso es diferente, ¿no? Cada caso se trata de una manera individual. Hay diferentes técnicas. Las técnicas que mayormente se trabajan actualmente son las técnicas llamadas cognitivo-conductuales. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que trabajar los pensamientos, ¿no? Cambiar esas ideas erróneas que tiene la persona para que influyan en los sentimientos y por lo tanto en la actitud, ¿no? Pensamientos, sentimientos y actitud, ¿no? Entonces, al trabajar los pensamientos, ¿no? Con técnicas cognitivo-conductuales, vamos a influir en los sentimientos y por lo tanto en la actitud para poder desarrollar la autoestima. Hay diferentes técnicas. Hay otras técnicas que se trabajan que se denomina, por ejemplo, la escalera de la autoestima, ¿no? ¿Qué significa esto? Se trabaja primero lo que es el autoconocimiento. Es como una escalera, es como un escalón. El autoconocimiento, después se trabaja el autoconcepto de la persona, la autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto y al final la autoestima. Es como una banderita que está arriba. Como ustedes ven, voy subiendo. Autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto y autoestima. Entonces, partimos de la premisa, la persona que tiene un buen autoconocimiento va a tener un buen autoconcepto, por lo tanto se va a saber evaluar, se va a poder aceptar, se va a saber respetar y por lo tanto va a tener una adecuada autoestima. Y entonces, si hablamos lo contrario, llegaríamos a la conclusión de que al final no tendría una adecuada autoestima. Hay diferentes técnicas. Y en cuanto al tratamiento para superar un caso de baja autoestima, ¿se estima un tiempo prudente para lograr superar este problema? Dicho de otra manera, la persona que tiene una baja autoestima, ¿en qué tiempo podría recuperarla, ¿no? Y pasar a tener una alta autoestima? ¿Hay un tiempo ya estimado? No, eso es muy relativo, pues, ¿no? Eso es muy relativo. Disculpando el término, acá en terapia psicológica no hay receta de cocina, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si yo hago algo concretamente en 5 sesiones,
hay muchas instituciones, respetablemente no digo las instituciones, de que mandan terapia psicológica, ¿no? 5 sesiones. Entonces yo me pregunto, ¿no? En 5 sesiones, ¿cómo saben que ese paciente se va a recuperar? ¿No? Yeah. En salud psicológica es diferente, ¿no? Es completamente diferente. Eso es muy relativo, como les decía, en función al perfil clínico, al perfil psicológico que tiene el paciente. Vamos a ver el esquema de tratamiento, vamos a ver la evolución y el pronóstico. Y a través de su valiosa experiencia se puede concluir que para superar un caso de baja autoestima solamente requiere una terapia, un manejo psicológico y que en ningún momento va a requerir un fármaco. No, por supuesto. Hay momentos que podría darse ¿no? un tratamiento o una interconsulta con un médico psiquiatra, con un neurólogo, con un endocrinólogo, ¿no? Inclusive con un gastro, dependiendo de que si tiene algún cuadro. Vamos a suponer, ese paciente viene por un tema emocional, pero tiene una baja autoestima, ¿no? Una autoestima muy deficiente. Y entonces se le evalúa clínicamente, como le decía, se hace su perfil clínico y tiene pues un episodio depresivo intenso que requiere medicación, aparte tiene un cuadro de ansiedad, entonces se lleva al psiquiatra para que le indique antidepresivos, ¿no? En este caso ansiolíticos. Entonces el tratamiento va de la mano, uno con otro, ¿ya? Y si es un cuadro, digamos, neurológico, de repente por ahí hay un cuadro de una epilepsia, lógicamente se trabaja con el neurólogo, ¿no? Para que siga un tratamiento. Y si es un endocrino, de repente tiene un problema de hiper o hipotiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hace un rato estaba recordando lo fantástico que es cuando un profesional tiene éxito en su carrera, ¿no? Como es su caso, distinguido doctor. Pero también me preocupa aquellos que no lo logran, ¿no? Que no logran tener éxito, ¿no? En la carrera. Entonces, en ese sentido, con su valiosa experiencia de haber tratado a tantos pacientes, ¿no? A través como psicólogo en Ministerio de Salud, ¿qué relación ha encontrado entre la autoestima y el éxito personal o profesional, ¿no? En las personas? Por supuesto, ¿no? Hay una relación directa entre una adecuada autoestima, o en todo caso una elevada autoestima, y el éxito profesional, académico, ¿no? O académico, ¿no? En muchos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta autoestima, no olvidemos, en las personas es como el motor de un auto. Un adecuado motor va a ayudar a ese carro a impulsarse, ¿no? A movilizarse de una manera adecuada, ¿no? Cuando las personas tienen una inadecuada o baja autoestima, muchas veces llevan al fracaso o no terminan una profesión o lo dejan a medias, y cuando están en un empleo laboral prácticamente cumplen sus labores por cumplir, ¿no? Es simplemente porque tienen que trabajar y no se sienten bien, ¿ok? Entonces eso está completamente claro. Actualmente lo que prevalece en un profesional para que tenga éxito son las habilidades blandas, ¿no? Ya no las habilidades duras, ¿no? Que se consideraba era un requisito para tener éxito prioritario, un requisito prioritario. ¿Usted está de acuerdo con esta situación, doctor, de que actualmente las habilidades blandas y dentro de ellas la autoestima, ¿no? Es muy importante, que define en todo caso el éxito o el fracaso de un profesional? Por supuesto. Como ustedes de repente van a ver, yo he tenido oportunidad de trabajar muchos años. Actualmente hago consultoría porque trabajaba directamente, anteriormente trabajaba muchos años en empresas privadas, haciendo todo lo que es recursos humanos, selección de personal. Y hace 30 años hacíamos la selección
se le da un puntaje mayor o un peso mayor a las habilidades duras. En este caso a su formación técnico-profesional. Personas que venían, ¿no?, de ciertas universidades extranjeras o universidades reconocidas, etcétera, 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 se le da de mayor puntaje y las habilidades blandas prácticamente no existían o eran mínimas. Si yo recuerdo un 80 o 20%, y cuando yo llegué a una empresa, una de las empresas, prácticamente comencé a imponer este nuevo enfoque, entre comillas, que a mi opinión debería ser. Entonces, actualmente es importante, hay una referencia a las habilidades duras, pero es más importante las habilidades blandas. Hay 20 habilidades blandas, dentro de las cuales las 10 más importantes. La comunicación, ¿no?, el liderazgo, ¿no?, el trabajo en equipo, la solución de problemas. Hay una serie de aspectos que son importantes por trabajar. Y eso es muy importante en toda empresa, en toda institución, para poder nosotros seleccionar a una adecuada persona para que ocupe el puesto adecuado, no necesariamente en función a las habilidades duras. Y discúlpame decirlo, que todavía hay ciertas empresas que todavía persisten en ello. ¿De acuerdo? Y eso prácticamente no debería de darse. Muy bien. En términos generales, doctor, ¿qué recomendaría a la juventud peruana, especialmente a la juventud universitaria, ¿no?, o de los institutos técnicos, para que mantengan esa autoestima alta, ¿no?, y que algún día no la pierdan, ¿no?, que lamentablemente sería una situación que los perjudica, ¿no? ¿Qué recomendaría a usted, doctor? En primer lugar, la persona tiene que tomar conciencia de la situación, cómo él se encuentra, ¿no? Y para tomar conocimiento y conciencia cómo se encuentra, tiene que aprender a conocerse. Tenemos que aprender a conocer no solamente físicamente, sino en nuestra forma de ser, cómo son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, en qué condición nos encontramos. Estamos en sintonía con nosotros mismos, que es el conocernos, en sintonía con el medio ambiente, y en función a eso nosotros vamos a ver qué es lo que me pasa, ¿no? ¿Me siento bien? ¿No me siento bien? ¿No? ¿Me siento inseguro? ¿No me siento inseguro? ¿No? Es lo más importante, tomar conciencia, y al tomar conciencia se va a dar cuenta de cuáles son sus fortalezas y sobre todo cuáles son sus debilidades. A veces nos cuesta trabajo reconocer cuáles son nuestras debilidades. Entonces yo recomendaría a todos los jóvenes en general que aprendan un poco a manejar sus fortalezas y también aprender a conocer más sus debilidades y buscar, en segundo término, a una persona para que le escuche y para que reciba una ayuda. A nivel universitario, ¿no?, a veces nos cuesta trabajo, siempre tenemos un profesor de confianza, conversar con el profesor de confianza. Tenemos un tutor de confianza. De repente con un amigo, conversar con el amigo. Cuando tenemos un problema, siempre tenemos que buscar a alguien de confianza para poder nosotros ser escuchados. Porque no se olviden que parte de las habilidades blandas es también saber escuchar. Entonces muchos docentes tienen que aprender también a desarrollar sus habilidades blandas para que puedan también ayudar, ¿no? Y esto va a ser una retroalimentación entre profesor y alumno, si hablamos en particular de aulas universitarias. Finalmente, quiero agradecerle a ustedes por la gentileza de haberme invitado estos breves minutos a conversar con ustedes acerca de un tema tan importante que es la autoestima. Muchas gracias. Bien, colegas, estimados estudiantes, en esta oportunidad hemos entrevistado al reconocido psicólogo César Candela Linares. Estamos seguros que su valiosa experiencia quedará plasmada en la memoria de ustedes y, por supuesto, los invitamos a que pongan en práctica todas las recomendaciones que los va a conducir a tener éxito, pues, especialmente en el desempeño profesional. Gracias, será hasta otra oportunidad.